Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con The Genshin Man parte número 11. Así que muy bien, vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado pues en la última parte. Bueno, muy bien, acá estamos. Cargar. Perfecto. Bueno, a ver, en realidad antes de cargar les voy a explicar más o menos qué fue lo que hice porque bueno, en la parte anterior desbloqueamos el final malo 1, o sea, ya arrancamos con el tema de los finales, de los 4 finales, y desbloqueamos el final malo 1 que, sin lugar a dudas, nos demostró que era un final muy malo, la verdad. El final malo 1. Y bueno, creo que en la última parte de Terraria yo dije que me estaba decidiendo de... Bueno, justamente decía hacer. Porque justamente yo planeo terminar The Genshin Man en dos partes, justamente dos partes más. Que sería básicamente esta parte y la parte que viene que sería la última. Y que justamente en la última parte de Terraria yo comenté que me estaba debatiendo de si justamente iba a ser así. Tenía dos opciones en mente. Mi primera opción sería, justamente en esta parte, desbloquear el final malo 2 y en la última parte desbloquear el final malo 3 y desbloquear el final bueno, justamente. O la otra opción, que era creo que la que más me gustaba justamente, que era en esta parte, o sea la parte 11, desbloquear los finales malos 2 y 3, el final malo 2 y el final malo 3, y ya dejar la parte 12 que sería la siguiente para desbloquear el final, digamos que el final bueno, y así acabar con medalla de oro, justamente lo que sería la serie. Y pues bien, al final creo que mantuve mi decisión y me fui, o sea, justamente me decidí por tomar la opción que más me gustaba y más me llamaba la atención en ese momento, que era básicamente la segunda opción. Que era básicamente desbloquear en esta parte, o sea, en la parte 11 ahora mismo, que en esta parte vamos a desbloquear el final malo 2 y el final malo 3. Y en la parte siguiente, que sería la última, ya dejamos para justamente lo que sería el final bueno, para terminar bien la serie. Bien, justamente, tuve que, bueno, básicamente como pueden ver, me tuve que volver justamente a pasar el juego nuevamente porque en la parte anterior cometí el error, inconsciente porque estaba bastante nerviosa por todo el tema de la tensión de, bueno, justamente de la parte anterior por el final malo 1, y justamente sobreescribí en partidas que no tendría que haberlo hecho. ¿Por qué? Por el hecho de que esas partidas que yo sobreescribí, por ejemplo, o sea, justamente del archivo 1 hasta acá creo que fue el 5, me servían. Me servían porque eran partidas que estábamos allá por creo que la parte 2 o la parte 4 de la serie, más o menos por allá por la mitad del juego. Y justamente eran esas partes donde, bueno, estaban más o menos, estaba cerca de uno de los requisitos que yo necesito hacer el día de hoy para, justamente que es un requisito compartido para el final malo 2 y el final malo 3. Bien, vamos por partes. Justamente para el final malo 2 tenemos que hacer dos cosas. La primera es hacer con que Will, luego de que pasa la escena de la discusión entre Will y Sophie, hacer con que Will vaya a disculparse con Sophie inmediatamente y no vaya tras Pop. Cosa que la primera vez que yo jugué de manera inconsciente, digamos que di más prioridad a Pop, e hice con que Will fuera tras Pop y no fuera a disculparse inmediatamente con Sophie, ya que bueno, yo en mi mente tenía la idea de que, bueno, de eso, de que básicamente yo podía hacer con que Will fuera tras Pop, o sea, buscar a Pop porque estaba muy cerca, que capaz tenía la chance de encontrarlo, o sea, reencontrarse con él, y que después no tendría ningún problema hacer con que Will se encontrase por ahí en cualquier momento random con Sophie que se disculparan. Pero no, resulta que no. Es un momento clave y justamente que básicamente como que establece tema de finales. Y bueno, gracias a eso en la parte anterior desbloqueamos el final malo 1, ya que yo había hecho con que Will no fuera tras Sophie y también que justamente no le devolviera la pistola a Kid y pasó todo lo que tuvo que pasar. Para el final malo 2 que vamos a ver ahora tenemos que hacer lo siguiente. Hacer con que Will, luego de la discusión justamente entre Will y Sophie, pues que Will vaya inmediatamente a disculparse con Sophie, cosa que la voy a grabar y la voy a mostrar porque yo aún tampoco no vi esa escena. Si es que es una escena o es algo más corto, no tengo ni idea, pero lo voy a grabar ya que nunca lo mostré antes, ni yo tampoco lo vi. Y después el segundo requisito para el final malo 2, justamente, es básicamente el mismo, o sea, es un requisito igual al que tenemos para el final malo 1, que era básicamente hacer con que Will nuevamente no le devuelva la pistola a Kid. Básicamente eso. Y bueno, es eso. Básicamente me tuve que pasar el juego de nuevo. Acá tenemos desde el archivo 1, el archivo 2, el archivo 3, el archivo 4 y acá está el archivo 5. Vamos a cargar. Bueno, como pueden ver, estamos en esta escena. A ver, me estoy preocupando porque creo que me tardé demasiado. Creo que se escuchaban los pasos de Sophie y yo me demoré.
Si llega a ser ese el caso, básicamente recargo nuevamente y vamos rápido. Justamente yo lo que hice fue tomar el camino de la... hacia acá, hacer con que Will tomase el camino de la derecha, mejor dicho, para ir tras Pop, para tratar de encontrarlo y reencontrarse con él. Y lo que tenemos que hacer es ir hacia acá, hacia la izquierda, que es hacia donde se va Sophie molesta, para que así Will se disculpe con ella justamente, cosa que me parece correcta porque justamente Will, o sea la actitud de Will estuvo mal justamente y me parece bien que se disculpe con ella. Tengo que admitir que la actitud de Sophie también estuvo mal, pero creo que ella incluso llega a disculparse antes que Will, así que está bien que Will se disculpe también justamente. Así que bueno, vamos a hacer eso básicamente. Ese es el primer requisito para, o sea, según la guía que estoy justamente utilizando y revisando, ese es el primer requisito que tenemos que cumplir para ir camino hacia el final malo 2. Y hacia el final malo 3 también creo, si no me equivoco, igual reviso después. Vamos a hacer con que Will se disculpe con Sophie si es que me da tiempo, si no recargo ahora. Pues no, miren, me demoré. Justamente esos pasos que se escuchaban, creo que se llegó a escuchar en el video, espero que sí, eran los pasos de Sophie. Tengo que recargar. Y al parecer tenemos que hacer con que Will vaya rápido. Sophie. Sophie, What? ¿qué? I'm sorry that I shouted at you. Lamento haberte gritado. I'm really grateful you helped me look for Pop, but you hate rats, right? I can handle the rest myself, so... Estoy muy agradecido por haberme ayudado a buscar a Pop, pero odias a las ratas, ¿no? Yo puedo encargarme del resto, así que... And I swear I'll go back to David's, so please don't say anything to him. Y prometo que volveré con David, así que, por favor, no le digas nada. Will you really be okay on your own? ¿Estarás bien por tu cuenta? I won't tell David you're here. No le diré a David que estuviste aquí. I'll wait for a while, and if you haven't come to David's, then I'll come pick you up. And then we'll look for Pop together, okay? Esperaré un rato, y si no has vuelto a lo de David, volveré a buscarte. Y entonces buscaremos juntos a Pop, ¿sí? Promise me you won't do anything dangerous. Pinky promise? Prométeme que no harás nada peligroso. ¿Prometes? Got it. I promise. Entendido. Lo prometo. Okay, be careful. Bien, ve con cuidado. A ver, teniendo en cuenta que el siguiente paso que tenemos que hacer es no devolverle la pistola a Kid, creo que vamos a romper la promesa que Will hizo con Sophie. Me encantó porque creo que en sus sprites así de mapa hicieron la Pinky Promise. Qué ternura. Muy bien. Pues bien, ya está. Voy a guardar la partida. Justamente por acá. Perfecto. Muy bien, primer paso completado. Si no me equivoco, pues sí, este es el primer paso del final malo 2. Básicamente hacer con que Will se disculpe con Sophie. Vimos la escena, bastante adorable justamente, bastante bonita. Y bueno, lo que yo voy a hacer a continuación ahora es que voy a hacer un corte muy grande porque básicamente tengo que seguir pasándome todo lo que queda del juego, que ya no es mucho creo, hasta que lleguemos a la escena de... Bueno, básicamente de cuando Will... Bueno, donde ocurre toda la revelación de lo de Robert y lo de Ed y todo eso. Y bueno, es un tramo bastante grande y bueno, no voy a estar grabando todo eso porque es básicamente repetido y me quedaría el video súper mega largo. Así que bueno, voy a hacer un corte ahora. Y en cuanto esté en esa escena donde, bueno, básicamente tenemos que repetir lo de que... Bueno, eso de que justamente de que Will no le devuelve la pistola a Kid. Ahí justamente más o menos por ese momento yo volvería a grabar. Así que pues voy a hacer un corte y nos vemos en un muy buen rato. Así que pues, ya vengo. Primer paso ya cumplido. Ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Por fin estoy acá nuevamente. Tengo que admitir que se pasó un buen ratito, la verdad. Estoy acá, capaz unos 15 minutos, una media hora, estoy acá nuevamente. Y bien, ya estamos acá.
Voy a arrancar a grabar desde acá porque desde acá creo que empieza la modificación del final. En caso de que justamente, o sea, si vemos cosas demasiado repetidas, creo que hay momentos donde tenemos la opción de saltear, o sea, de saltar. Justamente saltar, o sea, bueno, básicamente eso, saltar, de no leer, o sea, de no ver escenas repetidas. Si veo que es demasiado repetido, básicamente lo saltamos hasta que lleguemos a la modificación del final malo 2. ¿Qué? Ya que bueno, como cumplimos el primer requisito de que básicamente de que Will fuera inmediatamente a disculparse con Sophie, debería de pasar. A partir de ahora vamos a hacer, o sea, ya el segundo requisito, que es no devolverle la pistola a Kid. Muy bien, estamos acá. Tengo que admitir, o sea, les comento que no pasó nada nuevo. O sea, desde que Will se disculpó con Sophie, ella no volvió a aparecer. No me la volvió a encontrar, o sea, Will no se volvió a encontrar con ella. Pasó todo normal, repetido como la ruta principal. Me imagino que... bueno, no sé. Aunque en realidad no entiendo qué modificaría exactamente el hecho de que Will se disculpe con Sophie o no. Pero bueno, me imagino que lo veremos ahora. Así que pues, vamos. Tenemos que cumplir el segundo paso ahora, o sea, la segunda indicación, según la guía que estoy utilizando para el final malo 2, que es, nuevamente, no devolverle la pistola a Kid. Que bueno, creo que la parte anterior ya nos demostró que esa es una muy mala idea, pero tenemos que hacerlo de nuevo según las condiciones del final malo 2. Así que pues, vamos. Ya volví a guardar la partida, y pues ahora sí, vamos. Creo que este es el momento en el que... bueno, ocurrió una escena, creo, bueno, la escena de la revelación del tema de Robert y de Ed. Y ahora justamente Will tiene que ir a avisarle justamente a Kid. Muy bien, esto ya lo vimos. No tenemos que ir allí justamente en esa habitación donde se encuentra la pistola ahora, porque si no, tengo entendido que Will inmediatamente va y se la devuelve a Kid en este momento, así que la salteamos por ahora. Kid. What? I haven't seen your rat. ¿Qué? No he visto tu rata. Keith, I've met Ed. Kid, yo me encontré con Ed. What? Here. Why don't you tell me sooner? ¿Qué? Aquí. ¿Por qué no me dijiste antes? Did you ever tell me he was a killer? Pretty sure you didn't. ¿Alguna vez mencionaste que él era un asesino? Estoy muy seguro de que no. Ed said he'd been living here for a little while. Does that mean he's been hiding all along? Ed dijo que estuvo viviendo aquí por un tiempo. ¿Eso significa que se estuvo escondiendo todo el tiempo? I get it. That lousy Robert. So that's the story. Ya entiendo. Ese inútil de Robert. Entonces así es la historia. Will, it's time to put your rat search on hold. You're getting out of here. I've got to go catch Ed. Will, es momento de dejar la búsqueda de la rata a un lado. Vas a tener que irte de aquí. Yo tengo que atrapar a Ed. But by yourself? You should call for help. ¿Tú solo? Deberías pedir ayuda. My phone's busted, and I wouldn't want him to get away while I'm out. Mi teléfono está descompuesto, y no quiero dar la oportunidad de escape cuando no estoy. Oh. From when you saved me from drowning? Oh, ¿de cuando me salvaste de ahogarme? Uh-huh. But no sense in worrying about it now. Let's go. Sí, pero no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Vámonos. Wait, I'm fine on my own. I can make my way back. Keith, you hurry up and get Ed. Espera, estaré bien por mi cuenta. Puedo regresar solo. Kid, apresúrate a atrapar a Ed. Nope, we're going together. Nope, iremos juntos. I said I'm fine. Catch him quickly. That's the scarier thing to me. Dije que estoy bien. Atrápalo rápido. Eso es lo que más me da miedo. Don't you dare take any detours. Hurry out of here, and go straight to David's. Got that? No te atrevas a desviar tu camino. Apresúrate a salir y ve directo a lo de David. ¿Entendido? Yeah. Sí. Alright, go. Muy bien, vamos. Pues bien, ya está. Voy a guardar la partida una vez más. Perfecto. Segundo requisito ya está cumplido. Justamente, Will no le devolvió la pistola a Kid. Allí está Pop. Pop! ¡Pop! Espera, pero
necesito salir de aquí. Pero... Acá está la pistola justamente. Me quedé sin decir nada porque justamente no le encuentro la forma. O sea, ahora sí le encontré la forma, pero antes no, como que veía los escombros. Y o sea, ahora veo la forma de la pistola, pero al principio parece como que hay un agujero así entre los escombros, una abertura, y hay un ojito rojo como que observando, como si fuera el ojito de... o sea, el ojo de Pop. Pero no, o sea, al rato como que le veo la forma de pistola. Comentario innecesario, pero lo hice. ¿Esta es la pistola de Kid? Entonces se cayó por el agujero. Ha sostenido la pistola de Kid. ¿Soy yo? Está un poco doblada. ¿Quizás se rompió al caer? Esto acá es nuevo, ¿no? Si no me equivoco. Don't go in there! ¡No entres ahí! Pop, grab on, quick! Climb up! Pop, agárrate. ¡Rápido! ¡Trepa! ¡Ugh! ¡Apesta! Es el depósito de basura. La linterna. Salió volando. Mierda. No veo nada. Qué tombo que se pega, Will. Menos mal que está... O sea, menos mal que está amortiguado por las bolsas de basura. Es por acá. Porque si no... sería un peor golpe. Ah, ahí está. La linterna. Didn't I tell you to hide over there? Why did you go on moving around? ¿No te dije que te escondieras ahí? ¿Por qué andas merodeando por todos lados? Robert. Sorry, Rob. I was looking for something. Lo siento, Rob. Estaba buscando algo. This right here, it's Mr. George's notebook. He showed it to you too, right? Esto que tengo aquí es el cuaderno del señor George. También te lo ha mostrado, ¿no? That's neither here nor there. Someone found out you're here, Ed. A boy looking for his friend mentioned you. Eso no es relevante. Alguien se enteró de que estás aquí, Ed. Un niño en búsqueda de su amigo te mencionó. You mean Will? ¿Te refieres a Will? Bueno, a ver, en realidad creo que voy a saltear esta escena porque ya sabemos por el final malo 1 que va a pasar acá. Es una escena un poquito larga, la verdad, un poquito extensa, ya sabemos qué va a pasar. Así que voy a hacer lo que dice las indicaciones de allí de la pantalla parte superior del lado izquierdo. Subkey para omitir y omitimos esta escena al menos. Y creo que ya a partir de ahí sí empezarán las modificaciones. Me imagino. Pues bien, ya saltamos la escena directamente y ya estamos controlando a Will. A ver, no estoy seguro en realidad qué tendría que hacer a continuación. Si hay algo más que tendría que hacer para que se siga modificando ya al final a malo 2. O si la modificación va a pasar directamente. No tengo idea, la verdad. Miren, tengo que ir con Sophie. Perfecto, esto es nuevo. Es cierto que acá no hay salida. Sophie! ¡Sophie! Sophie! Get up! Hey! ¡Sophie! ¡Levántate! ¡Hey! Come on, Sophie! Now! ¡Vamos, Sophie! ¡Ahora! ¿No respira? Es mi culpa. Si hubiera ido a salvar a Sophie a tiempo. Necesito
Necesito encontrar a Kid. Debo encontrarlo y decirle esto. Bueno, lo lamento mucho, Sophie. Pues no, o sea, Will ni siquiera me deja interactuar con ella directamente, lo cual es 100% comprensible. A ver, supongo que tengo que hacer caso de lo que dijo Will y justamente ir a buscar a Kid. Basura. Miren, esto acá creo que también es diferente. Creo que en la parte anterior, o sea, en el final módulo 1, Ed ya estaba acá, esperando a Will, y ahora no está. Depósito. Y acá fue donde pasó todo el tema, o sea, toda la catástrofe de la parte anterior, la masacre. Me encanta porque Will tendría que estar escapando y yo lo hago revisar todo antes. Todo no, pero un poco. Pues bien, supongo que será solamente huir. Como un poco en la parte anterior, o sea, en el final malo 1. Vamos. A ver, la verdad espero que no haya tantas muertes en este final porque ya vamos muy mal, Sofía está muerta. Keith! Keith, Why are you still here? I thought I told you to leave. ¿por qué sigues aquí? Quería haberte dicho que te fueras. What's wrong? ¿Qué sucede? Sophie! Sophie's... Sophie. Sophie está... Sophie, what about her? Hey, Sophie, ¿qué pasa con ella? Hey, Sophie's still here too, is she? I'll find her. You get out. I'll get you to the exit. Sophie sigue aquí, ¿no? Iré a buscarla. Tú tienes que irte. Te llevaré a la salida. Estamos controlando a Kid, creo, ¿no? O sea, a Kid y a Will. Pues sí, estamos controlando a Kid porque justamente se ve que en su sprite él está encendiendo la linterna. A ver, me imagino que tenemos que hacer lo que dijo Kid, o sea, básicamente llevar a Will hasta la entrada y volver a por Sophie. Cosa que, a ver, Will, entiendo el pánico que sentís y el miedo, pero tendrías que decirle justamente a Kid que Sophie está muerta para que... Creo que está muerta, estoy casi segura que está muerta, espero que no, pero tengo la sensación de que sí. Conociendo cómo va todo el tema de los malos finales en este juego, justamente avisarle a Kid que Sophie está muerta para que justamente no pierda, digamos que entre comillas, tiempo, por muy cruel que suene, en ir a revisarla y pierda tiempo de atrapar justamente a Ed. Pero bueno. A ver, esperemos que no pase cierta cosa que pasó acá en la parte anterior, porque si no, vamos mal con el conteo de muertes, nuevamente. Get back! Keith? Kid, Keith! Keith! Kid, Kid. So much blood. What do I do? What should I... Tanta sangre. ¿Qué hago? ¿Qué debería? I think there were towels in the staff room downstairs. Ah, creo que vi unas toallas en la sala de personal del piso inferior. Vamos. Las toallas estaban por acá, creo. Acá no, acá en la cocina. Acá, perdón. Sala de personal. Acá. Hay un par de toallas en la mesa. Has obtenido toallas. Vamos. A ver, esto me pinta muy mal. O sea que en este final se nos muere tanto Sophie como Kid.
Are you Edward? Tú eres Edward. You're a detective, huh? I saw you in a magazine my father had. Eres un detective, ¿eh? Te vi en una revista que tenía mi papá. You're bleeding a lot. My coat's dirty, but it should stop the blood. Estás sangrando mucho. Mi saco está sucio, pero debería parar la sangre. Don't touch Keith! No toques a Kid. Will, he's wounded. Will, está herido. I said don't touch him! Get away from him! Dije que no lo toques. Aléjate de él. Will? Will, Move! a un lado. Get out of here! Don't lay a finger on Keith! Largo de aquí. No pongas ni un dedo en Kid. Will, calm down. Put down the gun. Will, cálmate. Baja el arma. But I need to treat him. Pero necesito tratarlo. Shut up! You damn murderer! You killed Sophie! Cállate, maldito asesino. Mataste a Sophie. What? ¿Qué? Sophie! She came back here for me! She made that promise with me! Sophie volvió para buscarme. Hizo esa promesa conmigo. Why? Why did you do that to Sophie? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso a Sophie? You bastard! I'm gonna kill you! Bastardo, voy a matarte. Wait, don't fire. That gun's... Espera, no dispares. Esa arma está... No, don't shoot. Will, please. No, no dispares. Will, por favor, Shut up! cállate. ¿Ah? My hands! My hands! Mis manos. Mis manos. It's okay, Will. Calm down. It'll be okay. Está bien. Will, cálmate. Estarás bien. Whoa! What's going on? Conductor de camión. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Call an ambulance. Get him to a hospital. Llama una ambulancia. Llévalo al hospital. Why did this happen? Mamá, ¿por qué pasó esto? The hammer broke when I dropped the gun. I noticed and tried to stop him, but it was too late. El gatillo se rompió cuando se me cayó el arma. Me di cuenta y traté de detenerlo, pero fue demasiado tarde. I take full responsibility. Acepto toda la responsabilidad. Detective? Detective, Will wants to talk to you. Will quiere hablar con usted.
fault. Sophie came back because I made that promise with her. Es todo mi culpa. Sophie regresó porque hizo una promesa con ella. When Sophie got captured, I was too scared to move. I didn't go save her right away. That's why Sophie died. Cuando atraparon a Sophie, tuve mucho miedo de moverme. No fui a rescatarla a tiempo. Es por eso que Sophie murió. Sophie's not dead. Sophie no está muerta. Huh? ¿Ah? She was strangled and lost consciousness, but she's woken up now. She's at another hospital for inspection. Fue estrangulada y perdió el conocimiento, pero ya despertó. Está en otro hospital para una revisión. Thank goodness. Gracias a Dios. I was so scared. I thought Sophie died because of me. Tenía mucho miedo. Pensé que Sophie había muerto por mi culpa. In the end, the only idiot was me. Al final, el único idiota fui yo. I got the wrong idea and went nuts. We even ended up losing the hand I made our promise with. Me equivoqué y me volví loco. Y al final terminé perdiendo la mano con la que hice la promesa. Now I can't touch anything or write anything or hold hands with anyone. Ahora no podré tocar ni escribir nada, o tomarle la mano a alguien. I'm sorry. Lo siento. It was all my fault. Fue todo mi culpa. Why are you apologizing? ¿Por qué te estás disculpando? Don't apologize. You didn't do anything wrong. No te disculpes. No hiciste nada malo. It's all my fault. I reap what I sow. Isn't that right? Es todo mi culpa. Es lo que merezco. ¿No es verdad? Say something, Keith. Di algo, Keith. Keith, wait! Don't go! Keith, espera. No te vayas. Keith! Keith! Keith. Keith. Will, please calm down. Will, por favor, cálmate. Let go! Let go of me! Keith, come back! Suéltame. Déjame ir. Keith, regresa. Keith! Keith. That's why I told you to find him quickly. Viejo Billy. Por eso te dije que lo encontraras rápido. You can't do anything alone. So going and doing that, you just lost the hands you need to hold anybody else's. No puedes hacer nada solo. Y vas y haces eso. Perdiste las manos que necesitabas para tomarlas de alguien más. But maybe it's for the best. If you stay in here, you'll be safe. Even on your own. Pero tal vez sea para mejor. Si te quedas aquí, estarás a salvo. Incluso estando solo. Where's Pop? ¿Dónde está Pop? I want to see Pop. Quiero ver a Pop. I'm afraid he's passed away. Lamento decirte que ha muerto. But it's all right. I'm here. Pero no pasa nada. Yo estoy aquí. Mime and Murdoch and Misery, we're all here with you. Just like old times. Mimo, Murdoch, Miseria. Todos estamos aquí contigo, como en los viejos tiempos. You shouldn't look out the window. No deberías mirar por la ventana. Don't you remember? Out the window is the woods,
And there, ¿No lo recuerdas? Afuera de la ventana está el bosque. Y ahí the hanged man is waiting for you. el colgado te está esperando. Pues bien, este fue el final malo 2, afuera de la ventana. A ver, tremendo. O sea, creo que me estoy cuestionando verdaderamente si los amigos, entre comillas, de Will son amigos en realidad o no, porque siento que lo atormentan en realidad. Eso que dijo el viejo Will, por último, como que me dejó... Me chocó eso de que le dijo, el colgado te está esperando. Y ya sabemos que el colgado, por lo que vimos en el final malo 1, de lo que le dijo Will casi al final, fue algo bastante malo, como que... No sé, creo que el único bueno, entre comillas, podría ser Pop. Me imagino. Pero a ver, o sea, tema de conteo de muertes no estuvo tan mal, o sea, no se murió ni Kid. Bueno, porque a ver, en el final malo 1 en realidad mueren justamente... Bueno, Robert, que ya dije que me da un poco igual. Kid justamente, que esa es la muerte que me deja mal, que me molesta. Y Ed. Que bueno, la de Ed como que más o menos, como que es una muerte más que prácticamente me da básicamente igual, me da lo mismo que la de Robert. Pero no, o sea, bueno, en este final al menos Will no terminó siendo un posible asesino. Ya vimos que en el final malo 1, o sea, al final del final malo 1 va tras su hermano. Va justamente tras David. Con malas intenciones me imagino, pero en este final como que queda con las manos reventadas, aunque no entendí si fue solamente la mano con lo que hizo la promesa o fue ambas. No me acuerdo, o sea, sé que la imagen me impactó mucho, pero creo que fue ambas manos, qué horror. Y bueno, Sofía al parecer estaba viva, eso es bueno. Kid se fue, como que no se despidió de manera, bueno, no se despidieron de manera correcta dada la situación. Y al parecer como que Will no tiene su conciliación con David, me imagino por todo lo que pasó. Vuelve con su madre y se queda con el viejo Billy, que muy buena compañía creo que no es, porque Pop al parecer estaba muerto. Y queda mal evidentemente llorando, con sus manos reventadas, qué horrible. Bueno, muy bien. Justamente, este fue el final malo 2. Vamos a hacer el final malo 3 ahora. Básicamente entre el final malo 2, o sea el primer paso a seguir, el más importante del final malo 2 y del final malo 3, justamente es el mismo, es ir tras Sophie y hacer con que Will haga la promesa con Sophie y se disculpen. La diferencia es que en el final malo 2 no tenemos que devolver la pistola, y acá en el final malo 3 tenemos que devolver la pistola. Justamente a Kid, antes de que pase lo de que... O sea, en el momento en el que Will va a avisarle justamente a Kid del tema de Ed, tomar la pistola antes y devolvérsela a Kid. Lo cual no me suena nada bien teniendo en cuenta que esa pistola está dañada, pero supondré yo que justamente que Kid, al ser detective, va a ver la pistola y se va a dar cuenta inmediatamente, cosa que Will lamentablemente no se dio cuenta por... Bueno, me imagino que por los nervios y el enfado de la situación no recordó porque él se había dado cuenta que estaba fallada, o sea que estaba dañada por la caída, pero bueno, ya me entienden. Así que bueno, hagamos esa modificación, esa pequeña modificación y llevemos el final malo 3. Y ya terminaríamos justamente. Cargar. Creo que era acá. Acá no, perdón. Ahí justamente había pasado ya el segundo paso del final malo 2. Acá justamente. Perfecto, ahí está Kid. Acá está la pistola, la tomamos primero. ¿Esta es la pistola de Kid? Entonces se cayó por el agujero. Has obtenido la pistola de Kid. ¿Vieron qué interesante? Acá justamente Will no se dio cuenta que estaba dañada. O acá no se dañó, no tengo idea. Me imagino que estará dañada también. Kid. What? I haven't seen your rat. ¿Qué? No he visto tu rata. Keith, I've met Ed. Kid, yo me encontré con Ed. What? Here?
Why didn't you tell me sooner? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Por qué no me dijiste antes? A ver, capaz no voy a saltar tan rápido todo, pero voy a ir tocando lentamente el tema de diálogo para ver si cambia algo, justamente. Con el tema de la pistola, a ver si lo hicimos bien. Oh, Keith. Oh, Keith, Here, your pistol. It fell into the room upstairs. toma, tu pistola. Se cayó en el cuarto del piso inferior. Thanks. Gracias. Perfecto, ya cumplimos con el segundo requisito del final malo 3. El primer requisito del final malo 3 es básicamente hacer con que Will vaya, se disculpe con Sophie y hagan la promesa. Segundo paso, devolverle la pistola a Keith. Está hecho. El final debería modificarse. Voy a guardar por las dudas. Perfecto. Ahora básicamente creo que repetiríamos un poco. ¡Pop! Espera, pero necesito salir de aquí. Pero... Don't go in there! no entres ahí. Pop, grab on, quick! Climb up! Pop, agárrate. Rápido, trepa. ¡Ah! Apesta. Es el depósito de basura. La linterna salió volando. Mierda, no veo nada. Muy bien, ya les aviso de antemano que ahora voy a pasar lentamente la escena, o sea, no voy a saltear todo la escena de los hermanos, porque quiero ver si entendemos bien el tema de Sophie, o sea, ¿qué le pasó? Ah, ahí está, la linterna. Didn't I tell you to hide over there? Why did you go on moving around? ¿No te dije que te escondieras ahí? ¿Por qué andas merodeando por todos lados? Robert. Sorry, Rob. I was looking for something. Lo siento, Rob. Estaba buscando algo. This right here, it's Mr. George's notebook. He showed it to you too, right? Esto que tengo aquí es el cuaderno del señor George. También te lo ha mostrado, ¿no? A ver, justamente a partir de acá no voy a darle a subkey para omitir, para ver si acá pasa el tema de Sophie, si fue en este momento que capaz yo me salteé y acá ha pasado lo de Sophie para entenderlo bien. Vamos a ver. Why did this have to happen to us? It's completely irrational. ¿Por qué tuvo que pasarnos esto? Es totalmente irracional. Ed, please, run away. Ed, por favor, huye. You're a good man. I don't want you to suffer anymore. Eres un buen hombre. No quiero que sigas sufriendo. I won't run. No voy a huir. Rob, you can run. You're happy now, aren't you? You have a wife, a kid. Rob, tú puedes huir. Eres feliz ahora, ¿no? Tienes una esposa, un hijo. If I make you and your family unhappy, I'll be really sad. Si llego a hacerte infeliz a ti y a tu familia, estaría muy triste.
I won't tell anyone you hit me. No le diré a nadie que me escondiste. So, okay, Rob? Run away. Así que, ¿está bien, Rob? Huye. I want to be happy too. Yo también quiero ser feliz. Will, I wanted to meet your talking rat. quería conocer a tu rata parlante. Ed va a entregarse, gracias a Dios. Perdí de vista a Pop después de todo. Volveré a buscarlo mañana. Ahora mismo necesito salir de aquí. Pues bien, me imagino que ahora será hacer todo lo que hicimos anteriormente. Aunque me imagino, estoy 100% segura que al final sí se va a modificar. Nuevamente. Por las dos vamos a revisar. Pues no, Sophie no está acá. El final sí se modificó. Basura. Depósito. Yo reviso por las dudas. Miren. Qué curiosos. En el final malo 2, espero no estar mal, haber visto mal, pero creo que en el final malo 2 esos sacos no tenían esas manchas de sangre. Que yo me acuerdo, estoy 100% segura que no lo tenían. Creo que me fijé en ese detalle y ahora sí. En el final malo 3 sí. Interesante. Y turbio a la vez. Vamos. A ver, me imagino que será hacer con que Will vaya hasta la entrada nuevamente. A ver, parece que va todo muy bien, pero teniendo en cuenta que es un final malo 3, no me creo que las cosas terminen tan bien, la verdad. Bueno, aparentemente Sophie no está herida y Kid me imagino que tampoco lo va a estar porque ahora está armado, justamente. El tema es que su arma está mal, está dañada. Sophie? ¿Sophie? Will, oh, I'm so glad I found you. I was going around looking everywhere. Will, oh, me alegro de haberte encontrado. Te estuve buscando por todas partes. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Well, because we promised, duh. I said I'd come get you. Did you find your rat friend? Bueno, porque lo prometimos, ¿da? Te dije que vendría a buscarte. ¿Encontraste a tu amigo rata? That's not important right now. There's a killer hiding out here. Eso no es lo importante ahora. Hay un asesino escondido en alguna parte. What? What are you... ¿Qué? ¿Qué quieres? Keith told me to get out right away. I'll come look for Pop later, so let's just hurry out of here. Keith me dijo que saliera cuanto antes. Volveré a buscar a Pop en otro momento. Salgamos de aquí rápido. Right. Bueno. Pues bien, estamos con ambos ahora. Estamos controlando a Will justamente, pero estamos con Sophie también. Sophie Grundler. Sophie Grundler. Creo que ya habíamos visto su apellido anteriormente. Capaz ya lo comenté antes. Así que pues vamos. Qué curioso que ahora no cayó el escombro. Ed! Ed. Is that him? The killer? ¿Es él? ¿El asesino?
don't get in front of me. Sophie, no te pongas enfrente mío. Will. Will, Stay away. aléjate. Keith! Keith, Will, Sophie, get over here. Will, Sophie, vengan aquí. Edward Hayes, do you know who I am? Edward Hayes, ¿sabes quién soy? A detective? ¿Un detective? That's right. You've been here the whole time? Exacto. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Yes. Sí. I see. I didn't think I'd find you here. Everyone thought you were miles away by now. Ya veo. No pensé que te encontraría aquí. Todos pensaban que estarías a miles de kilómetros ahora mismo. I'm sorry. Lo siento. I'll go with you. Iré contigo. Will you now? That's good to hear. ¿Vendrás conmigo? Eso es bueno. But first, there's something I want to do. Could you wait a little while? Pero primero, hay algo que quiero hacer. ¿Podrías esperar un poco? Can't do that. You're coming with me now, or else. No puedo hacerlo. ¿Vienes conmigo ahora o nunca? But Pero, Edward, you understand you've done something wrong, Edward, tú entiendes que hiciste algo mal. so you know what you should do, right? Right now, put what you have to do ahead of what you want to do. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿No? Ahora mismo, debes poner lo que tienes que hacer por encima de lo que quieres hacer. detective, please tell me something. Detective, por favor, dime algo. Can I become happy? ¿Puedo ser feliz? I don't know, No lo sé. but if you make up for your crime and work hard, then it's possible. It'll just take time. Pero si te haces cargo de tu crimen y trabajas duro, es posible. Solo llevará tiempo. I understand. Entiendo. Will, Will, I didn't mean to hide it, but sorry for scaring you. no quise esconderme, pero lamento haberte asustado. I wish I could have met you a little sooner. Me hubiera gustado conocerte un poco antes. Ed? ¿Ed? Let's go, Ed. Vámonos, Ed. Rob! ¡Rob! Stop! Don't do this anymore. ¡Basta! No hagas más esto. Hide them. Escóndelos. And you're going to help us. ¿Y tú? ¿Vas a ayudarnos? Rob! ¡Rob! I've made up my mind. I'm not abandoning you ever again. Ya tomé una decisión. No volveré a abandonarte. You killed our father because I left you behind. It was all my fault. Mataste a nuestro padre porque te dejé solo. Fue todo mi culpa. Ed, escape with me. It'll be hard, but we might be able to get away. Ed, escapa conmigo. Será difícil, pero puede que logremos escabullirnos.
If you're going to hell, I'm coming with you. Si vas al infierno, yo iré contigo. There's a car at the exit of the woods. Let's go, quickly. Hay un auto al final del bosque. Vámonos, rápido. But first, Pero primero, Rob, don't! Rob, no lo hagas. I know. Lo sé. Show me your bag. Muéstrame tu bolso. William Morton, huh? You came a long way. What kind of family you got? Parents? William Morton, ¿eh? Viniste de muy lejos. ¿Qué clase de familia tienes? ¿Padres? Voice box not working? Oh well, no need for you to talk. Just listen. ¿No te anda la voz? Oh, bueno, no hace falta que hables. Solo escucha. You helped us hide their bodies. Understand that? You're our accomplice. Nos ayudaste a esconder los cuerpos. ¿Lo entiendes? Eres nuestro cómplice. If you go telling anybody about this, I'll chase you to the ends of the earth to kill you. Not just you, your family too. Si le cuentas de esto a alguien, te buscará hasta el último rincón de la tierra para matarte. No solo a ti, a tu familia también. Even if the police get me, whatever it takes, however many years, I'll find you. Incluso si me atrapa la policía. Pase lo que pase, sin importar cuántos años me lleve, te encontraré. You think that's irrational? So do I. ¿Crees que no tiene sentido? Yo pienso lo mismo. Irrational things have made me and him suffer all our lives. If you let out this secret, you can consider yourself haunted by them too. Las cosas sin sentido me han hecho a mí y a él sufrir durante toda nuestra vida. Si cuentas este secreto, puedes considerarte perseguido por ellas también. Of course I know it's not justified, but what of it? Por supuesto que sé que no se justifica. Pero, ¿qué tiene? I just can't stand this world anymore. I hate it all so much. I'll just take out anyone who tries to corner us. Ya no soporto a este mundo. Lo odio demasiado. Haré a un lado cualquiera que intente arrinconarnos. Be a good grown-up, Will. Keep your mouth shut. Sé un buen adulto, Will. Mantén la boca cerrada. If you do, you and your family can live in peace too. Si lo haces, tú y tu familia podrán vivir en paz también. I'm sorry, Will. Lo siento, Will. Hey, kiddo! Sure is snowing today. Hey, niño. Está nevando mucho. What's the matter? Lost? ¿Qué pasa? ¿Estás perdido? Whoa, what's wrong? Hey, get up! Wow, ¿qué sucede? Hey, súbete. Will, Will, Cindy, is it? Seems your son collapsed near the woods. jefe de policía. Cindy, ¿es usted? Parece que su hijo colapsó cerca del bosque. He had his student ID on him, so we contacted the school, but he's pretty weak and won't say a thing. Tenía su tarjeta de estudiante con él, así que contactamos a la escuela. Pero él es muy débil y no dice nada. he's been gone since yesterday. I've been looking for him ever since. I can't believe he went out this far. Ha estado desaparecido desde ayer. Lo he estado buscando desde entonces. No puedo creer que llegó tan lejos. Huh, so he ran from home. Well, glad we found him. You're free to head on back now. Ah, ¿entonces escapó de casa? Bueno, qué bueno que lo encontramos. Son libres de regresar ahora.
Why did you disappear like that? ¿Por qué desapareciste así? Why come to this town? Did you have some business here? ¿Por qué viniste a este pueblo? ¿Tenías algo que hacer aquí? You can't say. ¿No puedes decirme? I've run away from home before, when I was a little girl, you know? Yo también me escapé de casa alguna vez. Cuando era niña, ya sabes. There wasn't much reason. I just wanted to see a new world. I hope that's what it was for you too. No tenía una buena razón. Solo quería ver un mundo nuevo. Espero que haya sido lo mismo para ti. Mom, Mamá, I love you. te amo. I love you too, honey. Yo también te amo, cariño. I can't tell anyone. No puedo decirle a nadie. If I open my mouth, Mom will be in danger. Si abro la boca, mamá estará en peligro. If I keep it shut, I can go back to life as usual. Si no digo nada, podré volver a mi vida normal. It's the only thing I can do. Es lo único que puedo hacer. Because I'm weak. Porque soy débil. So that's the only way I can protect Mom. Es la única manera de proteger a mamá. I just ran away from home. That's all I did. Solo me escapé de casa. Es todo lo que hice. That's right. I didn't see anything. Así es. No vi nada. And nothing happened. Y nada ha pasado. Deep in those woods. En lo profundo del bosque. Pues bien, este fue el final malo 3, Bosque Profundo. A ver, creo que la categorización quedó más o menos así. Final malo 1. Creo que el final malo 1 compite con el final malo 3, porque en el final malo 1 se mueren. No, a ver, creo que el final malo 3 es peor. Porque claro, si en el final malo 1 se mueren, o sea, hay 3 muertes, pero 2 de esas muertes me dan igual. La única muerte que me importa es la de Kid, en realidad. En el final malo 2, técnicamente creo que de los que me importan no se muere nadie, porque tanto Will como, aunque Will queda con las manos reventadas, eso es malo, Sophie y Kid quedan con vida, siguen vivos, y David me imagino que también. Justamente. Pero claro, en el final malo 3 se mueren tanto... O sea, tanto Kid como Sophie, así que creo que el final malo 3 se gana la medalla del peor de los 3 finales. Después quedaría el final malo 1 por la muerte de Kid, y después el final malo 2 que... creo que fue el más neutral en realidad, no lo tomaría tanto como final malo justamente. Que bueno, en realidad también es malo por el hecho de que los hermanos escapan, pero bueno. Pues bien, estos fueron los 3 finales malos de The Henchman. Bueno, en realidad el final malo 1 lo vimos en la parte anterior, y en esta parte vimos el final malo 2 y el final malo 3. Tengo ganas de hacer una última cosa para terminar, pero solo para verificar algo. Pero creo que va a ser medio rápido y tengo que ver porque creo que cometí un error. Así que capaz ahora ven que hago un pequeño corte porque quiero ver algo.
Solamente voy a ver una cosa más y ya terminamos el video. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y en cuanto compruebe lo que quiero ver, vuelvo. Así que pues, ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente, fue rápido. Y bien, no cometí un error. Pensé que había, digamos que sobrescrito por completo la ruta que había hecho para el final malo 2. Y no, por suerte no lo hice, justamente. Vamos a ver rápidamente qué pasaba exactamente en esta escena, que me imagino que, claro, me imagino que todas las modificaciones arrancan desde acá. Justamente desde la escena de los hermanos, porque vimos que en el final malo 1, directamente Ed asesina a Robert. En el final malo 2 vimos que pasa algo con Sophie, tema Sophie justamente, vamos a ver qué pasa exactamente. Y que en el final malo 3, bueno, básicamente Ed está decidido a entregarse, casi lo logra, pero Robert como que se convierte en el monstruo que básicamente siempre fue y arruina todo, básicamente. Vamos a ver rápidamente qué pasa acá. Voy a ir pasando justamente, tocando la letra Z sin leer nada hasta que lleguemos a un cambio. Who's there? ¿Quién está ahí? ¿Sophie? ¿Qué hace aquí? Ah, ¿es porque prometió que regresaría? You. Who are you? Will's friend. Did you hear us talking? ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Eres amiga de Will? ¿Nos escuchaste hablar? I didn't hear anything. Yo no escuché nada. Don't lie. No mientas. Let go of me. Suéltame. Déjame ir. Rob, no violence. Rob, sin violencia. Claro. No puede ser. Robert, te odio. O sea que en el final malo 2, el que estrangula a Sophie es Robert. No puede ser. She was listening to the whole thing. She knows I was hiding you. And your next hiding place. Estuve escuchando toda la conversación. Ella sabe que te estuve escondiendo. Y tu próximo escondite. ¡No! Help, somebody. ¡Alguien! ¡Ayuda! Mr. Keith. Mr. Keith. ¡Señor Keith! ¡Señor Keith! ¡Qué horror, pobre Sophie! You know that detective too? ¿También conoces a ese detective? Rob! ¡Rob! Come on. ¡Vamos! Sophie, tengo que ir a salvarla. Claro, si así, qué horror, o sea, Robert fue quien se llevó de arrastro justamente y me imagino que también fue quien estranguló justamente a Sophie. Y claro, Ed fue tras él tratando de, me imagino que detenerlo, pero me imagino que no habrá hecho mucho porque vimos que lo que pasó ahora recién en el final malo 3 y... O sea que fue Robert, me imagino que fue Robert, no puede ser, pobre Sophie. No puedo mover mis piernas. Tengo que apurarme. O si no, Sophie... Pero... You leave right away and get to Sunnyside. I'll head back to the hotel for now. I need to prepare things. Vete cuanto antes y dirígete a Sunnyside. Yo voy a regresar al hotel por ahora. Necesito preparar algunas cosas. Rob. I'm sorry for everything. I won't abandon you anymore. Lamento todo lo que hice. Ya no volveré a abandonarte. Tremendo, o sea, fue Robert, sí. Me imagino que sí. Creo que si yo hubiera visto esto al hacer el final malo 2 y luego lo que pasó en el final malo 3, creo que mi odio hacia Robert ahora está
cuatriplicado, literalmente. O sea, te odio, Robert. Te odio. O sea, me parece que creo que incluso viendo lo que pasó contigo en el final malo 1, creo que incluso lo disfrutaría. O sea, estaría feliz que tu hermano te hubiera dado fin. Porque creo que terminaste siendo peor psicópata que Ed. If you're going to hell, I'll come with you. Si vas a ser el infierno, yo iré contigo. I'm sorry. Lo siento. Sophie, ¿estará bien? Necesito ir a buscarla. Claro, y acá pasó cuando yo salté la escena, directamente pasamos acá, claro. Qué malo, se les pido perdón nuevamente de haber saltado todo eso. Claro, yo encontré raro también que Will dijo que se tardó, pero claro, se refería a todo esto. Ahora ya entendí el tema de la escena, de por qué Will se sentía tan culpable de haber demorado, de no haber hecho nada. Claro, demoró un poco, sí. Le dio tiempo suficiente justamente a Robert de ahorcar justamente a Sophie. Me imagino es que, o sea, habrá sido Robert, sí, porque vimos que Ed como que pedía lo siento. Justamente cuando Ed mata, no dice lo siento, creo. Vimos eso en el final malo 1, como que lo hace y lo admite. Pero cuando su hermano mata, pide disculpas por él. O pide disculpas solamente, claro, fue Robert. Tremendo, o sea, Robert terminó siendo peor psicópata que Ed, o sea, duplicado, o sea, tremendo, qué horror, claro, entiendo ahora por qué Will, o sea, se sintió tan mal y tan culpable en el final malo 2, claro. Pero bueno, básicamente volví a esto porque tenía curiosidad. El resto no lo voy a volver a hacer porque, bueno, justamente ya vimos el final malo 2, vimos que, bueno, como termina, que Sophie, por suerte, al final no estaba muerta. ¿Eso quiere decir que en el final malo 2 posiblemente Sophie pueda contar lo que ocurrió? Pero bueno. Regresar al título. Pues bien, creo que ahora sí completos vimos todos los 3 finales malos. Bueno, en la parte anterior vimos completo el final malo 1. Ahora vimos completo ese trozo que nos queda al final malo 2, que yo no me iba a quedar con la curiosidad justamente y aproveché para mostrarles también. Y el final malo 3. A ver, creo que mi categoría sigue siendo igual, o sea, creo que el peor final de todos sería el final malo 3 porque mueren tanto, ahí sí muere justamente Sophie con Kid. Después estaría el final malo 1 porque muere Kid. Pero que a la vez le voy a dar un punto a favor, un punto bueno, justamente por el hecho de que en este final muere Robert a manos de su hermano. Creo que ahora considero que fue lo mejor que podría haber pasado en tema de finales. Y después quedaría el final malo, justamente el final malo 2. Que bueno, malo bien. Ahora que lo pienso, en el final malo 2 también muere Pop, es cierto. Es un final malo también porque muere Pop. En el final malo 3 no nos dice nada de Pop. No sabemos o sea, creo que en el final malo 1 y en el final malo 3 sabemos la ubicación exacta de Pop. En el final malo 2 supuestamente Pop está muerto. Pero bueno, en definitiva son 3 finales malos, sin lugar a dudas, porque claro, básicamente en los 3 muere alguien importante, alguien valioso justamente para Will y para mí. En el final malo 1 muere justamente Kid, en el final malo 2 muere Pop, supuestamente, aunque no lo vemos justamente. En el final malo 3 mueren tanto Sophie como Kid. Pero bueno, pues bien, para la parte siguiente nos quedaría por último el final bueno. Que espero que sea bueno, la verdad, o sea, para contrastar todo lo que fue estos finales con Will con la mano destrozada, las muertes que vimos hasta ahora. Excepto la de Robert, si viéramos la muerte de Robert me quedaría muy satisfecha. Y Ed en prisión, siento que Ed en realidad se comportó muy mal en el final malo 1. O sea, mató a su padre, es cierto, pero vemos que quien lo termina manipulando más es justamente su hermano, aunque lo trata de proteger entre comillas. Vemos que en sí, como que Ed se desquicia en el final malo 1, en el final malo 2 y 3. Es cómplice de su hermano, pero no sé, siento que Robert está más... O sea, es más psicópata que Ed. Así que creo que me quedaría satisfecha viendo a Ed en prisión y a Robert muerto. O sea, Robert de plano muerto, por favor. Vimos que ya le da igual su familia. Vimos que le da lo mismo
huir, matar menores, matar a quien sea, con tal de irse con su hermano. Cosa que lo pueden disfrazar muy bien de cosa que puedes decir que es por tema de hermandad, porque se siente culpable también de haber dejado tantos años a Ed sufriendo de haberlo abandonado con su padre, pero no es la solución, no está ayudando a Ed en realidad, no lo está ayudando, lo está hundiendo más. Y no van a poder huir para siempre, justamente. Pero bueno, me imagino, solo espero eso, que en el final, bueno, justamente, no mueran ni Will, ni Pop, ni Sophie, ni Kid. Que Ed esté en prisión y que Robert esté muerto, que le caigan aquellos escombros encima o que reciba balazos, me da lo mismo, pero que muera. Pero bueno, en fin, creo que esta parte de The Henchman se irá quedando por acá. Y ya nos veremos en la parte siguiente, que es la última. Esta fue la penúltima parte. Así que bueno. Espero que pasen bien y adiós.